Y en estos especiales por la creación de la bandera, en este 20 de junio tan particular, tenemos el placer de poder recibir y poder escuchar a una voz calificadísima en materia de Belgrano, su legado, su vida, su historia. Vamos a darle la entrada, los buenos días, a quien fue el presidente de la Academia Nacional de Historia, un académico, por cierto, presidente del Instituto Belgraniano, y además escritor de una de las biografías de Belgrano. Es el profesor Miguel de Marco que está con nosotros. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lucas Amerizo, mucho gusto, gracias por atendernos. Bien, muchas gracias, mucho gusto de comunicarme con ustedes. El placer es nuestro y sobre todo para adentrarnos en los detalles de una vida tan rica como interesante para entender la figura de un prócer en un segmento de su vida, corta por cierto, pero tan fructífera como decíamos, en instancias en donde Belgrano tuvo aquella decisión de crear nuestra enseña patria. Sería bueno repasar los conceptos básicos de lo que fue aquella circunstancia aquí al pie del río Paraná y también algunos otros detalles. Sí, realmente Belgrano es una figura que nos convoca permanentemente, que creo que nos estimula en los momentos difíciles como los que estamos viviendo. Es una figura de un extremo, una extrema actitud de servicio, un patriotismo activo, militante, que se manifestó justamente, como usted acaba de decir, en las barrancas del Paraná, cuando adoptó esa decisión que hoy puede parecer no tan importante, pero que en aquella época significaba una definición profunda, como era enarbolar una bandera que de un modo muy expreso nos iba a mostrar ante el mundo como un país que quería independizarse, cuando todavía algunos sectores del gobierno de ese momento trataban de sostener una especie de máscara de Fernando VII, de la monarquía, como si estuviésemos en posición de negociar con la metrópoli, cuando en realidad la mayoría de la gente quería independizarse ya en 1812. Claro, Y ese gesto de Belgrano fue muy notable. Lo interrumpo un segundo porque me detengo ahí sobre algunos aspectos que a lo mejor no se subrayan tanto, profesor, y es en esta idea que tenía el centralismo porteño, la creación del triunvirato, de seguir teniendo una suerte de cogobierno bajo el ala de España en relación a no entender cuál era el clamor independentista, sobre todo de otros sectores, de otras líneas de pensamiento que había en la Argentina, ¿no? Sí, en realidad se daba la coexistencia de dos grupos que poco a poco fueron apartándose de una manera cada vez más abrupta. Eran los más conservadores, que entendían que podían llegar a negociaciones, ¿no? Que finalmente pudiesen llegar a la independencia, y otros que, como Belgrano, a la cabeza, ya desde antes de mayo de 1810, entendían que la independencia debía ser completa, sin ningún tipo de subterfugio. Esa era la cuestión, ¿no? Eran dos posiciones, una un poco más ambigua, que sin duda no iba a llevar a ninguna parte, porque aunque el camino fue largo entre 1810 y 1816, los hechos demostraron que querían separarse de España, ¿no? A través de la guerra, de una guerra activa, permanente, que empieza 5 días después o 4 días, perdón, después de la creación de la primera junta, cuando se mandan las primeras tropas al interior. Y a partir de ese momento, en todo instante, es una actitud bélica. Por eso no tenía mucho sentido eso de ocultar la bandera, etcétera, una serie de órdenes que se le dieron a posteriori a Belgrano y que no se cumplieron en realidad, ¿no? Profesor, a O no se propósito sabe del todo. de los colores, ¿no? Bueno, los manuales educativos replican la cuestión vinculada a inspirarse en el cielo. ¿Fue tan así o hay otros elementos donde todavía se discute mucho el porqué de lo celeste y blanco que imaginó Belgrano? Ojalá lo supiéramos a ciencia cierta, porque realmente no se puede afirmar en un sentido ni en otro nada. Hay muchas teorías, ¿verdad? Pero algunos dicen los colores del manto de la Virgen, porque Belgrano era muy devoto.
Otros hablan de la banda de Carlos III, que era celeste, blanca y celeste, lo sigue siendo, la condecoración máxima de la corona española. Otros, bueno, ya dicen que que Belgrano observó el cielo, miró la conjunción ¿no?, de la esfera celeste y las nubes y que se inspiró en ese momento. Realmente eso no se sabe. Algunos también opinan que tenía que ver con unas cintas que se distribuyeron en 1810, pero otros señalan que fueron de otro color. Lamentablemente, como pasa en muchos otros episodios de la historia argentina, no ha quedado debidamente registrado, ¿no? Uh-huh. En el propio parte de Belgrano, ¿verdad?, en la nota del triunvirato, dice: la mandé a hacer blanca y celeste según los colores de la escarapela nacional. Ahora, ¿por qué la escarapela nacional fue blanca y celeste? Es decir, son esas incógnitas. Se han escrito muchas cosas, pero basadas en general en conjeturas. Luego de este acontecimiento fundacional, como es haber mandado a confeccionar un elemento que nos distinga como nación, luego comienza otra instancia muy interesante de la vida de Belgrano, profesor, que es una de las campañas de carácter militar, la campaña al Alto Perú, que encabeza Belgrano con una suerte de idea de fortalecer lo que era el proceso de conciliación de la República frente al embate también de lo que era el ingreso de las filas reales por todo el sector correspondiente ahora a lo que es el norte del continente americano, mejor dicho, la zona de Bolivia y Perú, correctamente. Sí, en realidad él fue justamente a poner en orden el ejército del Alto Perú, que era un verdadero caos, ¿no es cierto? Porque Belgrano, que en realidad sus orígenes fueron civiles, ¿no? Él era un abogado, no un doctor, como le dicen algunos, porque él no llegó a doctorarse, no quería, no le interesaba, a él le interesaban las ideas económicas, etcétera, pero es un abogado, secretario del consulado, etcétera, sin mucha actuación militar, ninguna prácticamente, pero bueno, él, para decirlo en términos quizá no muy académicos, apechugó, enfrentó la campaña del Paraguay y después se lo manda como general en jefe del ejército del Alto Perú. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía un claro sentido de la disciplina y la organización. Y ahí había que organizar justamente para frenar el embate de los realistas del Alto Perú, ¿no?, que después es una tarea que el mismo Belgrano y más luego San Martín le encomendarían a Güemes, ¿no? Güemes con sus gauchos, que se convirtió en una especie de muro de contención que soportó 7 invasiones. Pero bueno, Belgrano en Tucumán, sobre todo, pudo organizar un ejército bastante bien plantado y eso le permitiría meses más tarde derrotar a los realistas en la batalla de Tucumán, ¿verdad? Claro. Una batalla que... Cuando uno analiza, profesor, las campañas militares, en realidad, y sería bueno que usted amplíe, tiene una serie de repliegues que le ordenan desde Buenos Aires, cosa que él no termina de cumplir a rajatabla, se participa en la protección de lo que fue el éxodo jujeño, pero además él consolida un bastión allí donde usted dice, en Tucumán. Sí, él tenía, como digo, pese a ser un hombre de vida civil, pero evidentemente tenía lecturas militares y además una cierta visión estratégica, porque él, el mismo éxodo jujeño, ¿verdad?, es una operación muy grande de hacer tabla rasa, pero también de cortar las provisiones del enemigo y colocarse en un lugar para dar batalla. Por eso cuando el triunvirato le ordena que se repliegue para Córdoba, el ojo militar de Belgrano le hizo pensar que un repliegue era la continuidad de una serie de retrocesos hasta llegar a la misma Buenos Aires. En cambio tenía que hacerse fuerte en un lugar apropiado para enfrentarse a las tropas españolas, ¿no? Hay que recordar que San Martín, un tiempo después le escribió a su amigo el general Tomás Guido, referente a Belgrano, recomendando que Belgrano siguiera al frente del ejército. Dice: no será un Napoleón, ni un Moret, pero es lo mejor que tenemos como militar en América del Sur. Y eso que se había improvisado. Y esa fue la razón por la que él se negó al triunvirato, porque se dio cuenta que era el sitio donde debía hacer frente y la que le permitió vencer a los españoles en Tucumán.
Ujú. Luego vienen una serie de acontecimientos de carácter militar en materia del asedio, que como usted dice, las tropas realistas hacían, también por Bolivia. Y bueno, un Belgrano que en sus incursiones militares había resultado perdidoso en algunas instancias, incluso exponiendo su propia vida, y bueno, y luego decretándosele el exilio a Europa, ¿no? Y también la entrega de las tropas a San Martín. Sí, justamente, Belgrano, después de su triunfo en Salta, tuvo esas dos grandes derrotas en Vilcapugio de Youma. El directorio nombró como representante, como reemplazante al coronel José de San Martín, que en ese momento parecía el más preparado para hacerse cargo. San Martín en realidad no tenía mucho interés porque él tenía muy claro que la victoria contra los realistas iba a ser cruzando los Andes y llegando a Lima, y no en el Alto Perú, donde nunca iban a poder llegar a Lima por el Alto Perú. Eso lo tuvo muy en claro. Ahí realmente se produce una simbiosis de ideas entre Belgrano y San Martín, enseguida una gran amistad entre los dos y una coherencia, ¿verdad?, que hace que Belgrano no solamente se le subordine a San Martín, sino que lo apoye en todo lo posible para que San Martín, luego de un tiempo, pueda irse a comandar o a formar un ejército en Cuyo. Y Belgrano, como estaba siempre dispuesto realmente a servir a su país, acepta la misión esa diplomática a Europa. Era una misión que tenía por objeto tratar de resolver el tema de la forma de gobierno. Hay un punto Porque, antes y previo, perdón la interrupción, profesor. sí, Se sabe que en Posta de Yatato Belgrano le entrega las tropas a San Martín, pero luego se trató de armar una suerte de investigación de por qué había resultado perdidoso aquel ejército del norte, cuando el propio Belgrano estaba diezmado ya casi en sus orígenes de esta incursión militar y hasta incluso logró la adhesión de algunos sectores para tratar de, como usted dice, generar un bastión de contención. sí, de esa investigación, ¿verdad?, que se le realiza a Belgrano, esa especie de sumario, sale obviamente absuelto. Lo que pasa es que sufrió mucho porque en esos tiempos en realidad no se tenía muchos miramientos, y la persona que por ahí caía, ¿no es cierto?, en desgracia con el gobierno, lo detenían, lo ajaban, lo molestaban, hasta que por ahí resultaba que podía probar que no había tenido responsabilidad, que es lo que le ocurre a Belgrano, ¿verdad? Y justamente con eso, en ese momento es cuando el directorio decide encarar una misión diplomática a Europa para tratar de conseguir, de frenar, digamos, la posibilidad de que los españoles recuperasen nuestro territorio mediante la instauración de una forma de gobierno que en ese momento estaba en boga en el mundo, entre comillas, civilizado, que era la monarquía constitucional. Ahí es enviada una misión a Inglaterra, a Londres, con Rivadavia. Rivadavia, una figura muy controvertida, un emblema, dicen muchos, de esto que señalaba antes, profesor, el centralismo porteño, el central todo sobre el puerto de Buenos Aires. Y bueno, es enviado con una misión en donde algunos aspectos él no terminaba de conocer. Sí, en realidad la misión fue asignada conjuntamente a Rivadavia y a Belgrano, ¿verdad? Con el objeto de tratar de conseguir que, sobre todo Inglaterra, respaldase la independencia argentina y también aceptase la fórmula de monarquía constitucional. A Rivadavia en realidad, por sus características personales, digamos, era una persona de un temperamento muy duro, no caía simpático realmente, ¿no? Belgrano era más, digamos, más moderado, más conciliador, pero de todas maneras los dos llegaron a Europa y enseguida se pusieron en contacto con los españoles, obviamente de una manera no oficial, no con el gobierno español, no con Fernando VII, pero sí con el padre de Fernando VII, con Carlos IV, para que proveyera un candidato
para ocupar la corona de la provincia unida del Río de la Plata, ¿verdad? En esa especie de monarquía para la cual Belgrano hasta diseñó un escudo, ¿verdad? Pero ya en esas negociaciones intervino también el famoso príncipe de la paz, Godoy, que estaba exiliado junto con Carlos IV. Trataron de traer a uno de los infantes, al infante Francisco de Paula, pero esa gestión finalmente fracasó, ¿verdad? Rivadavia estuvo realmente fue bastante mal, no fue muy aceptado en Inglaterra, Belgrano tampoco llegó a ir y finalmente regresaron sin ninguna respuesta concreta. En el caso de Belgrano, incluso, en una expresión más de esa honradez que todos le señalan, de ese desinterés extraordinario, estuvo a punto de tener un duelo con Manuel de Zarratea, que era un representante oficioso que tenía el gobierno en Europa, porque parece que Zarratea había tenido algunas actitudes económicamente no muy correctas, ¿verdad? Y Belgrano, que era la honestidad a toda prueba, incluso no solamente se lo reprochó, sino que, como digo, estuvo a punto de batirse a duelo. Luego Belgrano ya regresará y de vuelta tendrá un papel importante como militar. Sin lugar a dudas. Interesantísimo la charla, profesor, con usted, como siempre. Quiero retrotraerme sencillamente al inicio de esta conversación, a los acontecimientos que lo tuvieron a Belgrano como el titular, el jefe del regimiento de patricios, y en las costas, en las orillas de nuestra querida ciudad, en las barrancas del Paraná, aquel acontecimiento fundacional. Sería bueno que haya alguna otra postilla, alguna anécdota, algún elemento que a usted le parezca singular en este 2020 tan particular que nos toca atravesar en este 20 de junio tan especial, ¿no? Que tenemos todos los rosarinos. Bueno, en realidad, lo que yo puedo decir o señalar cómo Belgrano vio a nuestra hoy grande, importante ciudad en el momento en que él llega, el que cruza el arroyo del Medio, vienen sus tropas, ¿verdad? Su regimiento de patricios marchando, ¿no? Cuando se acerca al pueblito, observa sus características, lo ve tan pobre, tan realmente abandonado, con una capilla de barro y paja, etc. Y en su famoso diario, un diario que, como dato curioso, apareció porque lo compró, ¿sabe quién? Antonio Carrizo, el gran, ¿no es cierto? Recuerda, el gran locutor, sí, etc., sí. pero que a la vez era un coleccionista muy importante de documentos históricos. Él compró el diario de Manuel Belgrano y lo donó a la Academia Nacional de la Historia. Y en el diario, Belgrano, cuando cuenta que está entrando al pueblo de Rosario, a la capilla del Rosario, lo denomina triste pueblo, porque en realidad era un pueblo muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero ahí él encontró, sin embargo, el entusiasmo muy notable de la población. Tal vez él tenía alguna noticia de cómo era Rosario a través de su amigo Vicente Anastasio Echevarría, que fue el único rosarino que participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, porque con Belgrano habían participado en una misión diplomática al Paraguay antes. Por eso algunos también dicen, pero eso no está para nada probado, es más, se puede refutar que la que, digamos, bordó la bandera argentina, o la que, no, más que bordar porque no tenía escudo, sino la que cosió la bandera argentina, fue la hermana de Echevarría, Catalina Echevarría de Vidal. Pero un historiador rosarino hace muchos años demostró que en el momento en que se produjo la llegada de Belgrano, ella se encontraba en su estancia. Con lo cual nadie sabe quién realmente confeccionó la bandera. Como no se sabe, por otro lado, cómo eran los colores, cómo estaba distribuida la bandera, celeste y blanca. Lo más lógico y lo más creíble es que haya sido una franja blanca y una celeste, como se ve en el cuadro famoso de Belgrano,
que se hizo en Londres, ¿verdad? Que se notan escenas de batalla en el fondo del cuadro y se ve la bandera celeste y blanca. Digo esto porque seguramente Belgrano fue el que le dio los datos al pintor para que hiciese este cuadro. Cuadro que hoy está en la ciudad de Olavarría, ¿verdad? En el Museo de Olavarría, porque en su momento lo adquirió el banco de aquella ciudad. Es un cuadro realmente magnífico de Belgrano. Y esa es la bandera. Yo no quiero entrar en una vieja polémica, pero para mí la bandera de Macha, es decir, la bandera blanca, celeste y blanca, no es la bandera de Belgrano, ni mucho menos, ni por el tamaño, ni por las características, etc. A pesar de lo cual, hasta ha sido asumida como símbolo provincial creo que es de la provincia de Tucumán, pero no es la bandera que enarboló en nuestra ciudad Manuel Belgrano, con toda seguridad. Profesor, como siempre, escucharlo es un verdadero placer, fructífero, siempre tomando apuntes de su experiencia y su sapiencia en términos de lo que es repasar la historia. Le agradecemos muchísimo este contacto, poder estar junto a nosotros y enseñarlos a cada ratito cada vez más. Le dejamos un fuerte abrazo y un saludo. Yo también le agradezco y es un gusto poder hablar con los rosarinos, con mis compatriotas de Patria Chica, a la que siempre añoro, pero a la que siempre voy con frecuencia y con mucho amor. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Desde Capital Federal hablaba con nosotros quien fuera el presidente de la Academia Nacional de Historia, titular del Instituto Belgraniano y además autor de una de las biografías de Belgrano, el profesor Miguel de Marco.